Hola, bienvenidos a Liderando con Resultados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes convertirte en un líder más efectivo? No te preocupes, no estás solo. En este podcast buscamos realizar un upgrade en tu mindset que impulse tu productividad y la de tu equipo, para promover una cultura orientada a resultados. Somos Made y Javi Silva y te acompañaremos mientras caminas, corres o haces algo. Comencemos este emocionante viaje hacia el liderazgo con resultados. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio de hoy. En el competitivo mundo empresarial, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios son clave para el éxito. Y ahí es donde entra en juego el marco OKR, utilizado por empresas líderes a nivel mundial. OKR es un poderoso marco que ayuda a establecer una dirección clara, medir resultados concretos y alinear a todos los miembros de la organización hacia un propósito común. A medida que una empresa tiene éxito en el piloto de adopción, aparece el desafío de cómo llevarlo al siguiente nivel. Pues bien, hoy abordaremos este gran desafío con el invitado de hoy, Alejandro Bedini, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de agilidad y 6 años como OKR Coach, habilitando distintos marcos de trabajo en diversas compañías desde startups hasta grandes empresas latinoamericanas y del exterior. Su experiencia y conocimiento lo convierten en el invitado perfecto para este episodio. Hola Alejandro, ¿cómo te encuentras? Hola, Made. Yo muy bien y agradecido mucho por estar acá, por poder compartir y conversar sobre temas de OKR. Excelente Alejandro, cuéntanos sobre tu experiencia acompañando diferentes equipos en el escalamiento de OKR. ¿Qué desafíos enfrentaste y cómo los superaste? Por mi lado, no solamente los OKR, sino la agilidad fue de casualidad. En el caso de la agilidad, estaba en mi época de consultor. Se había acercado un cliente que hacía juegos para Estados Unidos. De hecho, esos juegos se vendían para Nickelodeon. Y dijo, oye, ustedes tienen que ver el tema de Scrum, porque como nosotros estábamos trabajando en Estados Unidos y hacemos estos juegos, nos están pidiendo eso. Y la verdad es que nosotros no teníamos idea qué era Scrum. Y para ello, bueno, contratamos a alguien, vino de Estados Unidos y nos certificamos como Scrum Master. Así que yo digo que ahí la agilidad fue de casualidad, nunca lo pensé. La verdad que fue así como me enteré de que existía la agilidad y estoy hablando mucho tiempo atrás. En el caso de los OKR fue también en otra consultora y ahí nos llamaron para el tema de los OKR. Y ahí comenzamos entonces a ver y explicar el tema de los OKR y ahí fue, digamos, adquiriendo experiencia desde startup hasta financieras y retail. Ahora, con respecto al tema de tu pregunta de cuáles son los puntos comunes cuando tú empiezas a hablar sobre OKR y sobre todo a escalar el tema de los OKR, lejos, el mayor problema a resolver son los datos. ¿Por qué? Porque tú tienes un conjunto de equipos que empiezan a establecer los OKR, obviamente los OKR se deben medir, y para poder medir esos OKRs necesitas datos. Entonces, en algunas organizaciones pueden tener un área como el tema de BI, etcétera. Cada compañía le pondrá su nombre específico que provee datos y ellos se convierten en un cuello de botella. Entonces, ese es el punto que tú empiezas a resolver. ¿Por qué? Porque precisamente eso, ¿no? Ese gran consumo de datos hace de que esa organización se genera este cuello de botella. Ese es creo que uno de los mayores desafíos que uno tiene que abordar con el tema de los OKR y sobre todo cuando empiezas a escalar, que son la mayor cantidad de datos, va a incrementar. El otro punto es típico, ¿no? Eso de pensar que los OKR son KPI. Ese es lo más común. Claro, todo el mundo sabe que es un KPI, trata de cómo engancharlo y eso, y los OKR siempre tienen sabor a KPI. Entonces, ese creo que es el otro desafío y típico también este tema de que los OKR te hablan de outcome. Entonces, ¿cómo tú le explicas de outcome y cómo le explicas el valor? ¿Qué significa valor? Además que el inconveniente es que los costos es un concepto único, simple y entendible por todos. Pero cuando tú hablas de valor, es un concepto que depende de cada persona que le estás preguntando de qué es valor. Por consiguiente, no es un concepto simple, es un concepto muy ambiguo, que cuando tú quieres empezar a medir el tema del valor, se complejiza entonces esa situación. Eso creo que son los desafíos más comunes y como que cuesta más de resolver en una organización cuando vas a empezar, no solamente a nivel de equipo, sino como a escalar. Muy bien Alejandro, gracias por tu respuesta. Y aquí tenemos otra pregunta.
¿Cuáles fueron los factores clave que llevaron al éxito de la implementación de OKR en el proyecto piloto? Bien, justo diste en el clavo. Todas las experiencias que yo he tenido siempre es como que alguien ya tomó la decisión, en donde dice, necesitamos hacer OKR y punto. Y de esa decisión es como que nadie la discute. Bueno, típico, alguien, si lo ves piramidal, una persona que tenga una alta jerarquía en la organización. Entonces, la experiencia que yo tengo es como llegar cuando esa decisión está hecha. Solamente tuve la experiencia de un caso piloto en donde aquí sí yo propuse que se tomaran los OKR. Expliqué qué eran los OKR y hasta que me dieron la oportunidad de crear un piloto para eso. Aquí quiero mezclar un poco el concepto de la pregunta de los factores de éxito de la implementación de los OKR con la estrategia que algunas veces uno tiene que utilizar. Y uno de los factores clave es siempre tener un sponsor. Y eso es en cualquier elemento de cambio. ¿Por qué razón? Porque tú estás incorporando un hábito. Entonces, como tú incorporas un hábito, si tú no tienes un sponsor, ese hábito no se genera. Y esa es como que la clave del éxito de cualquier cosa. Siempre tener un sponsor que sea visible, ¿no? Para todos, que sea creíble para todos en la organización, que todo el mundo lo siga. Eso es sumamente importante. Lo otro que no te dicen los consultores como clave de éxito es que los OKR no es inmediato. Puedes tener ciertas entregas y cierta visibilidad, pero eso de lo que tú te imaginas que va a lograr los OKR, no. Y de hecho el mismo Google dice, oye, nosotros cuando establecimos los OKR recién a los 5 años, como que de ese moonshot que nosotros definimos lo logramos. ¿Ya? Entonces, claro, la expectativa de toda la organización es que todo esto sea inmediato, ¿no? Y muchas veces eso de inmediato no es. Excelente. Cuéntanos, ¿qué tipo de despliegue utilizaste? ¿Todos son grupos cross-functional? ¿Existen algunos equipos funcionales en el despliegue? Bien, aquí hay que separar aguas. Uno es cuando tienes la organización que recién comienza con el tema de los OKR. Y ahí claramente es el famoso, como le dicen los españoles, el cascadeo, ¿no? Es decir, yo tengo una organización, la compañía dice, estos son mis OKR, y ahí va del OKR específico de la compañía, va, digamos, a una unidad organizacional, esa unidad organizacional equipo, ese equipo a sus equipos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ese es como es la más fácil. Siempre el error más común es como tratar de explicar todo para que se entienda. Y quiero dar un ejemplo analógico para que se compare con lo que quiero decir. Imagínense ustedes que, no sé, quieren aprender de vino o les gusta el vino y quieren saber un poquito más de vino. Típico que cuando empieza la persona a explicar que si los tipos de cepa del vino, que la temperatura, que el sabor, que el olor, que no sé qué más, que se toma así, que con la mano derecha no, porque se calienta la copa, que el tipo de copa y todo lo demás. Imagínense explicar todo eso. Ya uno se aburre y se va. Ya, lo único que quiero saber es concreto el vino, cuál es mejor, cómo yo sé que es bueno y chao. Toda la explicación es como parafernalia en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo está acostumbrado a lo inmediato. Lo mismo pasa con el tema de los OKR. Entonces, en ese caso, yo evito mucho el adorno. Esto que el verbo, que la acción, o que lo... Yo digo, hagan los OKR. Veo que está más o menos bien, démosle. Pero sí hago la advertencia. Esos OKRs a lo mejor no están muy bien hechos, pero lo considero de que podemos empezar a trabajar con los OKR a pesar de que no es tan excelente la especificación de los OKR. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que la gente se suba a la bicicleta rápidamente, que esa bicicleta se mueva. Si yo me pongo a decir no está bueno ese OKR porque tiene que ser así, tiene que ser esa, hacer la analogía del tema del vino. Y esa bicicleta no se empieza a mover o se empieza a mover muy tardíamente. Cuando esa bicicleta se empieza a mover muy tardíamente, la organización le va a costar más subirse al tema de los OKR. ¿Por qué? Porque encuentra de que le has dado tanta explicación y tanto detalle y tantas circunstancias de que esos OKR que hicieron no están muy buenos, que entonces ya empiezan a tener el rechazo. Entonces yo lo hago lo más light posible. Por ejemplo, hay un entrenador acá en Chile que ha sido muy famoso de gente común y corriente, por así decirlo, que le gusta trotar, pero quiere empezar a trotar y quiere tomar los 5 kilómetros y competir y todo lo demás. Los entrenadores típicos lo que hacen es que ya empieza a correr, acá está 1 kilómetro, no, pero dale duro, etcétera, etcétera, y es la primera vez que a lo mejor la persona empieza a correr. Lo que hace este entrenador es, me pongo a 1 kilómetro de distancia y demórate lo que quieras. Si quieres caminar, caminas, si medio trotas y después para, empecemos por tu ritmo. Lo que logra esa persona es que comienza, no se cansa tanto y segundo que siente esa sensación que logró la meta, porque llegó al kilómetro. Y poco a poco le va incorporando las técnicas para que su trote fuera mejor y su resistencia fuera mejor. Lo mismo pasa con el tema de esta estrategia del OKR. Ahora, ese por un lado. De cross funcional,
Eso es como yo dije, vamos a partir con una organización que está comenzando los OKR. Pero ¿qué pasa con una organización cuando ya tiene experiencia con los OKR? Ahí sí se te hace más fácil el tema cross-funcional. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que los OKR pueden ser compartidos y los OKR pueden ser ejecutados. Cuando hablo de cross-funcional, estoy diciendo de que tengo diversas áreas que están unidas a través del OKR y lo están impulsando. También hay personas que ven el cross-funcional como un equipo multidisciplinario en el cual tiene la responsabilidad con los OKR. En ese caso, lo más típico del concepto último que acabo de mencionar son operaciones o tecnología. ¿Por qué? Porque están trabajando de manera ágil, en donde es más habitual que exista este equipo con múltiples roles, con múltiples experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, menciono esos dos conceptos porque muchas veces se plantea así. Así que con respecto a eso, es importante también tomar en cuenta las dependencias. Lo que yo hago es un mapeo de dependencias y con ese mapeo de dependencias veo cómo se distribuyen los OKR en estas áreas que llamamos el concepto de cross-funcional en el sentido de que tienen diversas funciones separadas y que el OKR los une. Si estás hablando del cross-funcional como el punto de vista de un solo equipo que tiene diversas responsabilidades, ahí la riqueza no solamente es determinar las dependencias que tienen, sino la riqueza es con cómo aportan con las iniciativas que tienen que tener para impulsar los OKR. Muy bien. Ahora tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo se reforzó el alineamiento bottom-up? Ahí sí el sponsor es clave o el líder es clave para impulsar eso. Dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, que el líder sea creíble. No porque tenga un alto cargo, gente le cree. Entonces eso es algo que hay que ver. Por otro lado, es la comunicación. Es súper importante la comunicación. ¿Por qué razón? Cuando tú no tienes una buena comunicación, das espacio a la imaginación. Y como das espacio a la imaginación se incorpora en la mente de cada persona. Cuando se incorpora, tú te armas un mundo propio que difiere algunas veces de la realidad. Y eso te genera la situación de que para mí la brecha de la imaginación hay que disminuirla y para disminuirla es importante la comunicación. Porque estamos usando el OKR, porque es necesario hacerlo, porque tenemos que empezar a alinearnos, digamos, hacia arriba. ¿Cuál es el poder? Entender que nuestro poder de decisión como equipo es súper importante porque va a apalancar elementos de compañía que se quieren. Entonces, por eso es importante. Tengo otra pregunta. ¿Se presentó algún desafío con los OKRs y la meta de ventas en los departamentos comerciales? ¿Y cómo los resolvieron? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque por lo general en los equipos de venta es muy frecuente que se asigne bonos a su desempeño. Voy a empezar por lo último que tú dijiste, el tema de, bueno, pucha, eso sí que es difícil de como erradicar o tratar, ¿no? Es decir, los libros te dicen de que no deberías dar bono porque si no atentas contra los OKR. Eso es bastante complicado de eliminar porque como persona tú cuentas con esos bonos. Es parte de tu sueldo. Y ahí estrategia es deja el bono, corta el vínculo de que si cumples esto, entonces te lo doy, pero déjalo como una cláusula si quieres, de que si en algún momento se debe quitar por qué motivo, se va a quitar. El bono se mantiene, pero quitas, como decir, el vínculo de que tiene que cumplir algo para ganarlo. Y eso, digamos, ha funcionado. Lo otro, sí, claro, lo que es más común es aumentar las ventas. Eso es como imposible no verlo. Todos los departamentos de venta se hacen la pregunta, ¿cómo podemos vender más? Y en base a eso, ellos mismos como que se responden y generan acciones para responder eso. Entonces, yo ahí lo que digo es, no se pregunten cómo podemos vender más, sino pregúntele al cliente por qué no nos están comprando o cuál es su nivel de satisfacción. Cuando tú cambias esa pregunta y le haces al cliente, oye, ¿por qué tú no me compras? ¿O por qué no me compras más? Ellos te van a dar la respuesta del por qué. Y una de las cosas interesantes que en algún momento me ocurrió fue que varios clientes dijeron, ¿sabes qué más? No me llamen más. Entonces empezamos a analizar cómo que no me llamen más. Y era que, claro, típico cuando tienes un departamento de ventas, decir, oye, ese fulano, usted nos compró, no nos quiere comprar y que no sé qué más. Y después, oye, el nivel de satisfacción. Entonces ya la gente, como dicen en Chile, está chato, ya no quieren más que lo llamen. Entonces eso, en vez de que, claro, en la organización se veía como algo muy bueno, de que incentivaba las ventas, porque, claro, uno está ahí como empujando a la gente para que compre, que compre, se dieron cuenta de eso. Así que empezamos a disminuir la cantidad de llamados con eso y automáticamente disminuyeron los reclamos y empezó a aumentar de a poquito algunas ventas.
Y por otro lado, las respuestas que nos generaron nuevas ideas de cómo llegar, digamos, a vender. Entonces, aquí yo creo que la mejor recomendación por experiencia es cambien el tipo de pregunta, déjense de preguntar es ¿cómo puedo vender más? Sino acercarse a la gente y decir ¿por qué no nos compras? Perfecto, Alejandro. Y cuéntanos, ¿cómo lidiaste con la resistencia al cambio y cómo lograste el compromiso de los colaboradores, tanto de los equipos operativos como del equipo C-Level? Siempre cuando empiezo con los ejercicios de hacer los OKR, que es lo típico, OKR, que usen un Canva o cualquier otro método que usen las personas para comenzar a acercarse y que el equipo comience a establecer los OKR específicos, yo siempre dentro de ese ejercicio hago la pregunta, ¿y para qué quieres los OKR? ¿Qué buscas tú en los OKR? Y te vas a dar cuenta de que muchas veces hay una distancia entre lo que quiere la persona versus lo que quiere la organización. Entonces trato de ver cómo unir esas situaciones. No es fácil porque algunas veces tienes que ir uno a uno, o lo otro es consolidar los tipos de respuestas y ver aquí, mira, todo el mundo quiere esto, para los OKR, no sé, quiero más ascenso, quiero que me presten más atención, quiero que esto y que lo otro, versus que la organización lo único que quiere es mejorar. Entonces, ahí un poco es poner la sensibilidad de que, así como la compañía quiere los OKR, las personas buscan una justificación del por qué usar el OKR o yo me quiero beneficiar también por el uso de los OKR. Entonces eso es importante ahí. Lo otro de la resistencia al cambio es lo que yo dije, la comunicación, hablar, el porqué de los OKR, qué es lo que está sucediendo con los OKR, cuál es el motivo, ser transparente. A mí me ha pasado muchas veces que en varias organizaciones uno comete un error, que a lo mejor puede ser grave, medio o todo lo demás, y uno tiene temor a decir el error. Me acuerdo en mis primeras épocas como líder de proyecto, cuando se atrasaba algo que era muy común, a mí me daba temor, por así decirlo, que estaba atrasado el proyecto. Y trataba de ocultarlo para ver si lo podía resolver. A la final siempre se enteraban, o algunas veces lo podía resolver, otras veces no, y sucedía. Y claro, cuando se atrasa un proyecto, nadie está contento. Hasta que empecé a decir, ¿sabes qué más? Ya no voy a decir. Aquí hay variables de los proyectos en que yo no puedo dominar y por consiguiente lo vi así. No es mi culpa que se atrase, hice toda la gestión y todo lo demás. Así que antes de que empecé a decir, levanto la mano, ¿sabes qué? Aquí hay una probabilidad de que nos vamos a atrasar. O incluso me atrasé. El solo hecho de adelantarme a la situación y ser transparente y decirlo, disminuyeron notablemente como el reclamo, sino al contrario, decir, oye, muchas gracias por avisar, no es común, yo te ayudo, ese tipo de cosas. Y aquí con el tema de los OKR hay que ser transparente a la organización del por qué queremos los OKR, por qué es necesario los OKR. Cuando tú tienes esa franqueza, la gente se alinea muy rápidamente. Y eso en cualquier nivel. Conecto con lo que me comentas sobre ese temor que nosotros tenemos al fracaso. Qué importante que las organizaciones promuevan esa seguridad psicológica por parte de los miembros de los equipos para que podamos mostrar, bueno, me atrasé, ¿qué pasó? Aprendemos y lo incorporamos en el siguiente trimestre ese aprendizaje, porque bueno, obviamente somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero el problema se encuentra en cuando no aprendemos de ese error y seguimos nuevamente en un ciclo vicioso de cero aprendizajes y de errores constantes. Y cuéntanos, en este proceso de escalar el marco OKR, ¿cuál es el papel que desempeñan los líderes y la alta dirección? Aquí quiero separar dos cosas. Uno, lo típico, es echarle la culpa al líder. Es como, oye, aquí no se podemos hacer nada porque el líder no está alineado, porque esto y lo otro. Y hay que ponerse el zapato de los líderes. Los líderes, en cierta manera, hacen un acto de fe, en el sentido de que si alguien dice que son los OKR, ok, y hay que ver que la responsabilidad de ellos no es menor. Entonces, prácticamente digo yo, es como si yo te pidiera a ti, Made, tú tienes una tarjeta de crédito y tú me vas a decir que sí. ¿Me puedes dar el número y la clave? Es para yo comprar algo y después te devuelvo el dinero. Exactamente es igual con el tema de los OKR y la agilidad. El líder te está dando la tarjeta de crédito con la clave. Por ese lado hay que comprenderlo y saber el por qué le cuesta algunas veces alinearse o por qué le cuesta soltar y tiene que estar metido, porque obviamente significa de que mi tarjeta de crédito, ¿qué va a pasar con ella? Así que por ese lado hay que entenderlo. Por otro lado, ¿por qué es importante el líder? Bueno, porque es el impulsor de los cambios, es el que uno necesita tener el descanso en que él nos va a llevar a un buen puerto. Y por consiguiente, como yo quiero llegar a un buen puerto, yo necesito un líder y necesito confiar con el líder. Entonces, por eso yo, en una de las preguntas que me dijiste, es súper importante de que el líder que se tenga de referencia es un líder válido, no un líder que tenga una jerarquía específica, porque muchas veces eso no sucede. Por ejemplo, en empresas familiares, donde yo también he trabajado ahí,
típico que dice, que el jefe es el hijo del dueño, entonces, y él no sabe nada, y que no sé qué más, que esto y que lo otro, que para allá, y él dice que hay que hacer esto, y para qué lo vamos a hacer, y no sé qué más. Entonces, eso hay que tener, para mí es importante que el líder sea claro. ¿Por qué? Porque ya lo dije, el que nos genera el hábito, porque nos va a impulsar, porque cuando todo el mundo está cansado de impulsar los OKR, él no está cansado. Y él es el que nos anima a que ese cansancio va a tener un fruto. Como nos anima a que ese cansancio va a tener un fruto, vamos a tener energía para poder impulsar y seguir con los OKR. Y para aquellas personas que siempre me preguntan por métricas, cuéntame, Alejandro, ¿qué métricas o indicadores utilizaste para medir el éxito de la implementación de OKR en toda la organización? 3 principalmente, y la última es como opcional si es que lo tiene. La primera son los mismos OKR, entendiendo de que hay algunos OKR en los cuales va a poder cumplir y otros no, y eso es habitual. Pero viendo la esencia y el esfuerzo que la gente está haciendo con respecto al cumplimiento de los OKR y ver que ciertos OKR que ya tú sabes que son alcanzables se cumplan, para mí es como un panorama dentro de los OKR escalares que vamos bien. Y esa es para mí una de las métricas que me gusta ver. Eso por un lado. Lo otro, algunas veces un NPS con respecto al tema de los OKR, si la gente, digamos, lo recomienda, ¿no? Dentro de la misma organización. El último, opcional, es si tú tienes un nivel de madurez. Entonces, si tú tienes como una especie de marco para medir el nivel de madurez de los OKR, yo lo uso para ir, vamos viendo como el tema de nivel de madurez. Por consiguiente, si antes tenían una foto en este nivel y ahora, después de cierto tiempo, lo estoy en un nivel un poquito más arriba, significa que estoy teniendo éxito con el tema de los OKR. Esos son los 3 principales que yo utilizo. Y hay otros adicionales que puedo llegar a utilizar y me gusta mucho es mirar el nivel de reclamo que tiene la organización. Si es que la organización lo mide, mido el nivel de reclamo. Cada vez que tú disminuyes los niveles de reclamos, eso impacta positivamente en la organización. Y si tú tienes los OKR que están ayudando a disminuir esos niveles de reclamo, para mí que significa también que estamos en el camino correcto. Y cuéntanos, según la experiencia que tienes, ¿qué desafíos inesperados surgieron durante el proceso y cómo los resolvieron? Bueno, uno fue una organización, el tema de la pandemia. En el sentido de que habíamos terminado todo el evento principal del tema de los OKR, pasó la pandemia y vimos que los clientes se comportaban de una manera, bueno, como todo el mundo, se comportó de una manera diferente. Y cosas que ni le prestábamos la atención en la compañía, que se vendía una vez a las 1500, se empezó a vender un montón. Y servicios que nosotros era así como ya lo tenemos ahí de adorno, se convirtió en uno de los servicios principales. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces aquí fue cambiar los OKR. Directamente se cambiaron los OKR, a pesar de que teníamos 2 semanas o 3 semanas que ya habíamos lanzado los OKR para ese trimestre. Así que ese fue como la experiencia más radical, diría yo, con el tema de los OKR, por lo que significó. Lo otro, así como desafío inesperado en otra organización, fue la fuga de talento. Y ahí tuvimos que hacer un OKR para evitar la fuga de talento. Entonces, la compañía estaba en una posición no menor porque la gente se iba y el conocimiento se iba. Y la experiencia que tenían los profesionales que teníamos en ese momento era muy atractiva para todas las organizaciones y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para evitar eso. Y aquí, bueno, se creó un OKR específico para el tema de la fuga de talento y el índice de rotación. Ahí nos dimos cuenta de un montón de otras cosas que debíamos mejorar. Ahora hablemos de herramientas o software de gestión de OKR. Por lo general iniciamos con un dashboard sencillo, en una hoja en el Drive, en un Excel compartido. Cuéntanos, cuando tú empiezas a escalar el marco OKR, ¿qué sistemas utilizas? Eso es como muy común. Empieza a decir, hola, me llamo Alejandro Dini, vengo a hablar sobre el OKR. ¿Y qué herramienta vamos a usar? Es como que el énfasis es de las herramientas y por otro lado el tema de dashboard. Bueno, yo trabajo ahora de manera muy remota, entonces cuando no trabajaba el tema de remoto, mucho dashboard del punto de vista, usaba como una especie de Kanban, ¿no? Para ver el tema de los OKR y ese tipo de cosas y cómo van las iniciativas y eso. Y ahí cómo escalamos. Y unía de manera visual los OKRs con una línea con los otros OKRs de la organización, entonces visualmente
veían el enlace que existían de los OKR. Y además del enlace que existían con los OKR, decían uno, mira, acá este pega con este OKR, o esta iniciativa me pega a este OKR que es del otro compadre y todo lo demás, eso me ayudaba. Y colocaba, por ejemplo, en el costado derecho cómo iban los OKR. No colocaba la historia, sino esta semana tanto, el KR tanto. Y así íbamos. Y con una flechita para arriba, para abajo, entonces las personas veían la flecha, vamos bien, porque está en verde para arriba, o roja, algo pasó. Eso de manera así como cuando trabajas de manera más presencial y quieres algo visual. Herramientas específicas, por ejemplo, ahora estamos usando OKR Board de Jira, que te permite tener de equipo toda la organización y todo lo demás. La verdad que todo el mundo tiene en su mente que la herramienta de OKR, tanto como equipo como escalar, es como si fuera un avión, con todos los instrumentos y todas las cosas y todo lo demás. Y la verdad que el tema de las herramientas OKR, de todas las que yo he visto en la organización, que no quiero mencionar ninguna, para evitar problemas de que este sí, esta no, etcétera, etcétera, son todas casi iguales. Uno que otro dashboard bonito y todo lo demás, pero casi todas son lo mismo, ¿ya? La única recomendación que sí doy de las herramientas es que cualquiera que se utilice tiene que ser una que te permita exportar los datos a un formato más universal. Cosa que si el día de mañana cambias de herramienta, esos datos históricos que tú tienes los puedes incorporar sin ningún inconveniente. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué aprendiste a lo largo del proceso de escalamiento que te sorprendió o cambió tu perspectiva sobre la gestión estratégica? Uno es la poca claridad de lo que quieren y el miedo a la decisión. En el tema de los OKR, sucede de que uno de los impactos que visualiza de manera temprana la organización es, por ejemplo, ¿se acuerdan en los dibujos animados cuando salía un personaje que tenía que limpiar su casa y lo único que hacía era como que miraba por todos lados y abría la alfombra y ponía como que el sucio ahí, después tapaba la alfombra y como que todo venía limpio? Bueno, los OKR lo que hace es levantar la alfombra y que toda la suciedad salga por encima. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta muy rápidamente esas situaciones que alguien tapó o que alguien no lo vio. Por ejemplo, que somos muy lentos. Eso es típico. Oye, que mi plataforma a lo mejor no es la más adecuada. Que si yo quiero medir algo, porque los OKR me dicen, resulta que no tengo la data o nadie me lo puede suministrar. Entonces te vas dando cuenta de todas las falencias o los puntos débiles que tiene la organización muy rápidamente y además es visible por toda la organización. Entonces eso es como una de las cosas que yo aprendí. Y uno de esos elementos es la toma de decisión. La toma de decisiones debe ser con el mínimo dato que tú tengas, pero con ese mínimo dato tener la tranquilidad de la toma de decisión lo más rápido. Entonces, las organizaciones, creo que ahí la gente se paraliza en la toma de decisión. Eso sí yo me he dado cuenta. Lo otro es eso de la soberbia, ¿no? Que creo que eso atenta contra el tema de los OKR. Y por último, la última pregunta técnica. ¿Qué consejos finales darías a otras empresas que desean implementar OKR a gran escala? Lo voy a decir como lista de chequeo. Uno es tener la firme convicción de eliminar la grasa dentro de la organización. Si quieres los OKR, pon incluso un OKR de eliminar grasa. Lo otro es la burocracia. Si quieres, pon un OKR para eliminar la burocracia. Esas dos cosas atentan contra los OKRs a nivel escalar, muy fuerte, porque significa, digámoslo así, sobrellevar muchas situaciones dentro de la organización y mucho statu quo de la organización. Si tú no tienes esa convicción, los OKR, por más que lo tengas en título, en alguna herramienta y todo lo demás, va a costar mucho que funcione. Lo otro es la comunicación, siempre efectiva, a toda índole. Incluso yo alguna vez en varias organizaciones pongo el confesionario, así como en las iglesias va el cura y uno va, mi culpa, bueno, pongo ahí como un confesionario. En donde ese confesionario puedes decir tus culpas, puedes decir, oye, ¿para qué los OKR? Y uno entrega, digamos, la información que puede entregar, pero lo más simple, concreta y franqueza dentro de lo posible. Eso me ha ayudado mucho. Lo otro es que no tomar los OKR como una moda. Creo que es importante que los OKR funcionan solo si tú lo haces funcionar. Y cuéntanos, para saber un poquito más de ti, ¿cuál es tu libro favorito? Para serte franco, no tengo uno favorito, tengo varios favoritos, pero no en esencia decir este libro es muy favorito, no, sino son capítulos o sentencias o frases o ideas que me gustan. Entonces, desde el punto de vista incluso técnico o no técnico,
trato de leer solamente de lo técnico. Yo soy muy malo para aprender cosas de memoria, como decir, ya esto lo dijo fulano tal en el año tal, porque no me acuerdo. Pero sí tengo buena memoria de decir, esto lo vi, o esto me va a servir, o algo yo sé que está en este libro. O lo saco, si lo tengo de manera física, o lo busco de manera digital, y ahí vuelvo a recordar un poco, digamos, el tema y lo aplico y todo lo demás. ¿Y qué mensaje le darías a tu yo líder de hace 20 años? Muy buena pregunta. Mira, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace unos 3 meses o 6 meses atrás, te diría que la constancia, que el profesionalismo, lo que sea. Pero yo aprendí hoy que existen dos elementos que siempre quise desde que era pequeño, ¿no? A mí me gustaría ser exitoso, ser triunfador, ¿no? Pero si tú me dices esto, ¿de qué le diría yo? Es saber qué es éxito y qué es saber triunfar. Y yo creo que lo que aprendí es que soy un triunfador, pero no como la gente cree que es un triunfador. Así que voy a explicar qué es exitoso y qué es triunfador para mí. Exitosos son cosas que tú logras en algún momento que te propusiste y lo lograste, pero el éxito es efímero. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera que el éxito sea de que todo el mundo me aplauda, que oye, te llamo por teléfono, te mando un mensaje, qué excelente explicación que hiciste, me iluminaste el camino y todo lo demás. Bueno, eso podría ser exitoso, pero eso va a durar que un día, una semana, ya después la gente ni se va a acordar del pelado que dijo tal cosa. Entonces, el éxito son cosas muy puntuales, que puede ser personal, que puede ser profesional, y casi todo el mundo ve como el aspecto, digamos, profesional. Eso es ser exitoso. Pero triunfador es algo en que tú logras dejar huella. Y para mí, hoy día, ¿por qué me siento yo triunfador? Y te voy a explicar por qué yo me siento una persona súper triunfadora. Primero, puedo acostarme, dormir, sin ninguna situación que yo diga, pucha, aquí tengo algo que tengo que resolver. Así que puedo dormir tranquilamente. Dos, poder mirar al lado antes de dormir y poder despertarme viendo a la persona que es el amor de tu vida. Eso es no muy fácil de conseguir. Entonces, para mí es maravilloso poder ver a tu alma gemela y decir, pucha, yo lo conseguí. Imagínate, yo algunas veces les digo, oye, pero ¿cómo lo hice? Sí, es como La Bella y la Bestia, una cosa así, literal. En ese caso me siento, digamos, muy bendecido. Y por último, es tener hijos maravillosos que van en buen camino, digamos, en la vida. Por esas tres razones, yo me encuentro como la persona triunfadora. Maravilloso mensaje. Alejandro, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, de una manera muy sencilla, puede ser por mi correo electrónico, bedini@hotmail.com, o si quieren chismear un poco qué hago fuera del horario laboral o cuáles son mis hobbies y todo eso, pueden entrar a la página web que tengo personal que se llama www.bedinialejandro.com. Así que ahí es la parte más rápida y sencilla para poder localizarme. Excelente, muchísimas gracias Alejandro. Ha sido un privilegio contar con tu presencia en este podcast. Tu experiencia y conocimientos compartidos han sido de gran valor y sin lugar a duda han dejado una huella en nuestros oyentes. Te invitamos a reflexionar sobre los puntos clave que resonaron contigo y llevarlos a la práctica en tu vida profesional y en tus equipos. Recuerda, si pasas a la acción, los resultados siempre llegan. Gracias por escucharnos y esto sería todo por hoy. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio. Esto sería todo por hoy.